Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo capítulo del podcast de Bolío Tal, en el cual vamos a hablar sobre turismo y cómo obviamente no deberíamos hacer turismo en pandemia. En este podcast, tomamos este tema hace tiempo, pero siento que no quedó tan claro y no quedó tan bien ejemplificado con lo que yo quería exponerles a ustedes, pero ahorita vamos a hablar de este tema sin ser tan teóricos e igual hacerlo de la manera más dinámica posible, en donde vamos a dejar un espacio más abierto para preguntas y respuestas del tema de lo que es turismo. Así que pues para entrar un poco en el tema, ¿qué es turismo básicamente? Que debe aclarar una cosa. Muchas de las definiciones que vamos a tocar ahorita son de muchas academias que existen de turismo. La Organización Mundial de Turismo y un nivel un poco más bajo podríamos hablar de la Secretaría de Turismo de aquí de México, la Asociación de Hoteles y Moteles, entre otras organizaciones, ¿no? Pero vamos a hablar de una manera general estos conceptos. Algunos se van a hacer directamente de una academia tal cual o de una organización, como ahorita que es el caso de qué es turismo, e igual se va a dar ejemplos de cada caso, ¿no? Y bueno, ¿qué es turismo? El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual, es decir, tu hogar, por motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros, que pueden ser o bien turistas o excursionistas, y que estos excursionistas pueden ser residentes o no residentes. Y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico. Justamente en lo que es este término de gasto turístico, creo que es lo que sí define lo que es hacer turismo, porque a mí me pueden decir que el turista es alguien que simplemente viaja a un lugar. Algunas academias, les digo, hablan de que si tiene que hacer turismo, tiene que durar un día completo en un lugar. Otros dicen que no necesariamente un día, pero que tiene que gastar, tiene que interactuar, tiene que, haber un consumo de lo que es en el lugar donde está llegando esta persona. De ahí sí coincido bastante, porque yo podría viajar digamos, a Guadalajara, pero solamente voy a ver a un amigo, a un primo, a un tío, no sé. Y justamente, si yo no gasto, o sea, van a pensar que gasto es con la gasolina y eso, pero si yo tengo mi tanque lleno, lo lleno aquí en mi hogar, aquí en donde vivo, y no ocupo hacer una parada a una gasolinera, ni a una tienda, ni a ningún lugar, vaya, pues obviamente esto yo no lo podría considerar turismo. Justamente lo que es gasto turístico yo creo que es lo que define lo que es hacer turismo, porque si tú vas a un lugar y pues básicamente no gastas, pues no sirve de mucho el turismo. O sea, son tres fenómenos: social, cultural y el económico. Ok, no se hace el económico, pero si no se cumple, se pueden cumplir los demás, sí. Pero al fin y al cabo lo que le interesa al turismo, lo que les interesa a las organizaciones, a los negocios, etcétera, pues es que inviertas. Otras definiciones dicen que tienes que estar 24 horas en un lugar, con el hecho de desplazarte ya estás haciendo turismo porque estás conociendo. Coincido un poco, pero si no consumes en esas partes, no creo que estás haciendo turismo. Simplemente estás viajando, pero no estás haciendo turismo. ¿Me explico? Incluso, pues, aquí como dice el término, pues es viajeros, ¿no? Creo que sí llega a ser el concepto más exacto de lo que es alguien que genera turismo, o podría ser simplemente turista, pero yo creo que es para viajar. Puedes viajar sin ser turista, me explico. Creo que ya con ser turista ya consumes tal cual. Y bueno, para no hacer el cuento largo, lo que son tipos de turismo, y una vez más, me llama la atención que, por ejemplo, en la Organización Mundial del Turismo, la OMT para los chavos, lo que hacen ellos es tener como ciertos conceptos a nivel universal de lo que son los tipos de turismo. Pero, por ejemplo, la Secretaría de Turismo de aquí de México, sí, tal cual con lo que sería turistear. Yo creo que ese sería lo que define, ¿no? Lo que es turismo, ¿no? Pero lo que son los tipos de turismo con la Secretaría, por ejemplo, incluye unos cuantos que no vienen a nivel global. Y bueno, haciendo una recapitulación de todos estos conceptos, bueno, todos los tipos de turismo que existen es la razón por la cual tú viajas a un lugar. Empezamos con turismo cultural. Sencillo.
Tú viajas tal cual para conocer la cultura de un lugar, de una región, de un país. Quiero ir a Japón porque quiero ir a Kioto a ver los castillos antiguos. Quiero conocer de la historia contemporánea de Japón, de hace 500, 200 años, etcétera. O incluso saber cómo se da la cultura japonesa en la actualidad. Ahora, lo que sería a nivel regional, para no irnos tan lejos, digamos que yo en Nayarit quiero ir a Michoacán. Quiero conocer la cuna del Día de Muertos en Pátzcuaro. Ahí, pues tal cual. El Día de Muertos, pues siendo una tradición nacional, podemos pensar que se da del mismo modo en todo el país, pero no es cierto. O sea, hay lugares donde literal, hablando del origen, o que tienen una variante de este festejo, o que tal cual hacen un festival por completo, ya sea atrayendo turistas, o simplemente para hacerlo de una manera, por la cuestión de la imagen, pues que contribuye a la sociedad, de los que son los locatarios, o tal cual, pues lo que les menciono, que es para que sea capacitado para recibir turistas. Es como decir, el Día de Muertos en Michoacán y el Día de Muertos en Guanajuato. En Guanajuato es más para recibir turistas y el otro, o sea, es más, todos son para recibir turistas, pero uno es para, tiene una capacidad más grande, me explico, y el otro es más para algunos turistas y que no esté excedido, pues, de visitantes, ¿no? Ahora vamos con el concepto de ecoturismo. Sencillamente, bueno, ahí no es tanto una razón por la cual tú vas a un lugar, sino todo el concepto, todo el lugar es en la cuestión eco, pues de ecológico. Bueno, puedes pensar eco de económico, ¿no? Pero no es en cuestión ecológica. Ecoturismo es básicamente turismo sustentable. Un destino turístico que producen su propia comida, frutas, vegetales, tienen su ganado, tienen en sus habitaciones, su campo, vaya, es producido ahí, reciclan. O sea, vaya, es el turismo que menos residuo genera. Pero todos los conceptos turísticos dan cierto residuo, ¿no? Todos contaminan, obviamente. Todo contamina en este mundo. Obviamente algunos que la contaminación no es tan gradual, pero vaya, no, en comparativa, pues, no es tan grande, ¿no? Igual, de este concepto hay uno parecido que es el turismo rural y el turismo de aventura. En el rural, pues, es tal cual ir a un pueblo. Ir a un pueblo, ir a un ranchito. Se puede tomar en cuenta o tener un parentesco con el turismo cultural, pero el cultural puede ser tanto una ciudad grande, un país, una región o un pueblo, tal cual. O sea, y aquí, pues, en el rural, sí es tal cual. Ir a un pueblo. Por ejemplo, ir a una comunidad indígena. O ir, bueno, sí, podemos hablar de ir a una comunidad indígena, de que tienen ciertos festejos, quieres conocer las costumbres de los locatarios, pero pues, o sea, eso se puede aplicar en otros conceptos, pero aquí hablando pues literalmente lo que es la zona rural, ¿me explico? Y en el turismo de aventura pues es más lo que es la naturaleza, ¿no? Las playas también, bosques, selvas, sí, un tanto extremo, pues ya ahí depende de ti, de tu pues de tu límite, ¿no? Porque hay conceptos que es de que puedes ir a islas, puedes ir a bosques, a parques nacionales, siempre y cuando pues respetes los espacios. Y bueno, de ahí sigue, por ejemplo, el concepto de turismo costero, marítimo o de aguas interiores, que es básicamente el agua, pues. O sea, digamos que ahí puedes pescar, puedes surfear, puedes hacer snorkel, o sea, puedes bucear, vaya. Es básicamente lo que se hace en el agua. Es lo que se hace ahí. Este concepto se parece un poco al al concepto de turismo de playa, que es el concepto que todos conocen como turismo convencional. O sea, de hecho, todo el mundo piensa que hacer turismo es ir a una playa. Voy a ir a Puerto Vallarta, voy a ir a Mazatlán, voy a ir a Cancún, voy a ir a ¿cuál era el otro lugar? A Acapulco, voy a ir a Acapulco, voy a ir a Veracruz, etcétera, ¿no? Pero bueno, es el concepto más conocido, es de los que más deja, sino el que más deja, pero no es el único concepto. Pero aquí, por ejemplo, en el de playa, simplemente un lugar donde hay playa. Quiero pasármela ahí en la playa, quiero broncearme, quiero pues sí, bañarme en la playa, pero no necesariamente ahí involucra lo que es la pesca deportiva o el surfeo o el snorkel. El snorkel o el buceo sí, pero ahí ya entra más en lo de aguas interiores, ¿no?
para no revolverlo. Luego se ve el concepto de salud, bienestar o el turismo médico, que es literal, voy a ir a un lugar porque digamos que yo estoy enfermo, pero en donde yo vivo los hospitales no están capacitados para tratar mi enfermedad y voy a uno. O no, algo tan extremo podría ser de que me voy a ir a un lugar que sé que tienen un spa bien chingón, que te alinean los chakras con masajes. O sea, suena así de ridículo, pero sí, o sea, créanme que la gente es raro, pero gastan mucho solamente por un lugar. O sea, porque aquí en Tepic digo, no, pues aquí no hay spas chidos, pero resulta que en Nuevo Vallarta, en Bahía de Banderas, en Sayulita sí tienen un spa chido. O sea, ahí por ejemplo hay playa, pero yo quiero ir al spa solamente. O puedo ir a las dos cosas. Ahí hay la diferencia. Lo que les digo que lo fascinante es ¿a qué vas? La razón por la cual tú vas a un lugar. Luego de ahí sigue el turismo deportivo. Pues aquí pues podemos hablar de un torneo, de un campeonato. Y ya podemos hablar de un torneo masivo o de un evento masivo deportivo. O sea, voy a ir a apoyar a mi hijo a su torneo de taekwondo. O voy a apoyar a mis hijos en su torneo de fútbol, de béisbol. I don't know, o sea. El chiste es que la razón sea por cuestión deportiva, ¿no? O igual, tú como deportista viajas a un evento deportivo, digamos, no tanto, no digamos luego a los Juegos Olímpicos, que sería el caso más extremo, e igual, las personas que viajan a esos lugares es por eventos deportivo, pues es turismo deportivo, pero cualquier evento que involucre un deporte, pues cuenta como turismo deportivo. El turismo gastronómico, que es básicamente yo voy a una ciudad porque aquí venden los tacos de carne asada más ricos del país. O sea, le ponen una salsa, güey. No sé de qué está hecha la salsa, pero solo ahí se da esa pinche salsa. Yo quiero consumir ahí porque está esa salsa, nada más. Suena ridículo, pero esto involucra postres, dulces, pues la condición de un alimento, restaurantes, vaya, que es donde se puede ofrecer, tienditas, los mismos mercados. En parte, con los mercados, por ejemplo, los mercados abarcan turismo gastronómico, religioso, que vamos a hablar ahorita más adelante de ese, rural y cultural. Dicen que si quieres comer, si quieres saber qué tan rica está la comida del lugar, tienes que ir al mercado. Y confirmo eso. En mis viajes he confirmado que muy rica la comida del norte, de hecho, no hay ningún mercado en el que haya dicho, no, la verdad la comida aquí no está buena. Yo creo que sí he tenido el gusto de haber ido a lugares cuya comida, tanto las bebidas, un chocomil, por ejemplo, está tan rico. Es como, por ejemplo, hablando de chocomiles, en Mazatlán, por ejemplo, se da un chocomil que es de un señor que resulta que este señor llegó a Mazatlán, él era griego, él llegó a Mazatlán en el 1900 y él creó este chocomil y lo venden en el mercado. O sea, de hecho, luego les muestro foto de ese producto. O sea, está riquísimo, riquísima la bolsita de ese chocomil. O sea, lo pides en el mercado, te lo sirven con leche bien helada o frapeado. Y wow, o sea, está muy, muy bueno. Y hay gente que suena ridículo, pero solo por eso viajan a un lugar. Solo por eso viajan a un lugar. Y de ahí, pues, continuamos con... Puede sonar un poco raro que este concepto exista, pero existe porque, pues, bueno, para gustos hay todos. Para gustos hay colores, ¿no? Y existe el turismo urbano. ¿Qué es el turismo urbano? Yo viajo a una ciudad porque está bien bonita, güey. Tiene edificios muy, muy bonitos. Las calles están preciosas. Tienen tantos centros comerciales. Tienen bares, restaurantes de alto nivel. Los hoteles son de 5 estrellas, de tantos diamantes. Y solo por eso vas, porque te gusta la ciudad. Y es algo respetable. De hecho, este concepto va acompañado con el de playa, porque por lo general los lugares playeros que destacan más pues son los que tienen ciudades más bonitas, como Cancún, por ejemplo. Cancún es urbano y de playa al mismo tiempo. Tiene más conceptos, pero los principales es urbano y de playa. Y de ahí pues podría mencionar el siguiente concepto, que es el turismo religioso. Ya hablando de últimos conceptos, que son los conocidos de buena manera. Hay un concepto que vamos a tocar más adelante que no tiene una fama muy mala, pero pues ahorita lo tomamos. Pero en la cuestión del turismo religioso, pues es básicamente... Es el día de la Virgen de Guadalupe, 12 de diciembre. Yo quiero ir a la Basílica de Guadalupe, porque ahí está la iglesia que está dedicada a la Virgen de Guadalupe. Voy para allá.
peregrinaciones. O sea, no nada más con la Virgen de Guadalupe, sino con otros santos o con otras figuras religiosas. Solo por eso hay gente que viaja. Y eso se le conoce como pues, turismo religioso. Y este concepto que les mencionaba, que existe, sí, todos sabemos que existe. No nos gusta pensar que existe, pero pues se da el caso. El turismo negro, que es el turismo de muerte, de sexo, de drogas, de tráfico infantil, de trata de blancas. Y ustedes pensarán, ¿cómo es que la gente viaja por eso? ¿Cómo saben de estos conceptos, no? Es como decir, yo conozco un lugar, por no decir destinos turísticos, porque no vale la pena darles esa publicidad. Resulta que en tal parte del país roban mujeres y las prostituyen. Resulta que en otra parte roban niños y también los venden. O resulta que aquí se da comercio de drogas más barato y más accesible. O tal cual puedes consumir tu hierbita y no te dicen nada en tales lugares. Lo cual está bien, por ejemplo, yo creo que depende de la droga tal cual. Obviamente no te van a dejar consumir cocaína o drogas fuertes. O, por ejemplo, comparado a lo que es la marihuana, el peyote, que esto va involucrado con el turismo cultural o rural, pues que es con un afán, sobre todo el peyote, que es con un afán espiritual incluso, pues ahí podríamos salvarlo, ¿no? En ese sentido. Pero en otros casos, pues como el turismo de guerra, el turismo de muerte, que es yo voy a un lugar porque resulta que aquí mataban a tal personaje. Suena raro, pero sí. Es como yo voy a Europa, a tal zona de Europa, porque aquí se dio la matanza de tantas personas. O bueno, hay un problema ahí, por ejemplo, con cierto destino turístico que sí lo voy a mencionar, que son los campos de concentración de Auschwitz. Es un destino turístico, es patrimonio de la humanidad, que es esta clasificación básicamente es como un bien mundial que se debe cuidar, que se debe conocer, que se debe preservar. Pero recordar, a lo mejor por la cuestión de que no se debe repetir la historia se entiende, pero la forma en la que quizás se venda este lugar y pues la connotación con la que recordamos ese escenario, pues, o que sabemos que pasó en ese escenario, pues no es muy atractivo que digamos. Y desgraciadamente porque hay personas que lo ven con el morbo, más que el conocimiento, más que por, vaya, informarse sobre lo que se da en ese lugar, es el morbo. Porque a lo mejor apoyan las ideologías políticas de las personas que estaban involucradas en ese lugar. Es decir, un nazi, un neonazi, que va a Auschwitz por placer. Y obviamente eso es lo que se debe evitar en esos lugares. Y por no decir turismo, el narcoturismo, que es gente que va a Sinaloa simplemente porque la cultura del narcotráfico es cosa de todos los días ahí. No es respetable, pero se da. Se da y bastante, créanme. Es muy feo, pero se sorprenderían que... O sea, estos conceptos existen por la simple razón de que generan dinero. Todos es porque se sabe cuánto generan y vaya que generan. Yo hablo de todos en general, el religioso, el cultural, el económico, el ecoturístico, etcétera, ¿no? Pero este concepto tal cual, este eslabón, sí se sabe que sí se da. Sí se da. Y el concepto, de hecho, más nuevo que existe es el turismo LGBT, que es básicamente productos que están adecuados para personas que son parte de la comunidad LGBT. Por ejemplo, un destino turístico 100% LGBT y que la verdad, mis respetos, que supieron adecuarse a estas condiciones que las cuales creo que no deberían adecuarse, es el Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es conocido en México como la ciudad gay friendly, la ciudad más gay friendly de todas. Y es curioso que otros destinos que se le parecen bastante a Puerto Vallarta y que de hecho tienen más población que forman parte de la comunidad, son ciudades que de hecho restringen demasiado la expresión y pues vaya, el estilo de vida de personas de esta comunidad. Se pierden tanto dinero simplemente por ideas tan erráticas, tan retrógradas. Simplemente porque no me parece... Alguien dice en Sinaloa, no me parece que haya homosexuales. Allá literalmente les pegan solo por ser quienes ellos son. Y se me hace algo muy mal. Es un desperdicio. No solamente porque sea un desperdicio de dinero. Fuera de lo económico, se pierden... Le generan temor
a que otras personas de la comunidad viajen y obviamente pues desvían el interés a otros lugares y ya a este punto es como hay que apreciar lo que somos como sociedad. O sea, no podemos... Yo sé que la gente puede llegar a tener ideas distintas, pero a ese punto no es de la cuestión sana. O sea, cualquier tipo de discriminación es reprobable y obviamente si esto ahuyenta personas, pues es peor todavía. Y bueno, para continuar con el tema, la importancia de hacer turismo a cualquier plazo, corto, mediano o largo plazo. Aquí es simplemente, pues, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuál es la razón? O a mí qué me importa que vengan tantos turistas. Fíjense, yo aquí voy con un ejemplo. Yo nací en Mazatlán, Sinaloa, destino turístico a nivel nacional e internacional. A mí me daba lata de niño ver a tantos turistas. Muchísima lata. Sobre todo lo que era las fechas del carnaval de Mazatlán, la Semana Santa, la Semana de la Moto, entre también el verano e incluso en invierno. Me daba muchísima lata. Actualmente hay muchos más eventos allá en Mazatlán que reciben más turistas todavía. Ahora imagínense si hubiera vivido en esa época. Hartísimo estaría de turistas. Pero, viéndolo por otros ojos, ¿cuál es la importancia de que se dé este fenómeno? La simple y sencilla razón de que entre dinero es wow, ¿no? O sea, que la gente pague por estar ahí en donde tú vives, que consuma en la tiendita de Don Pedro, que ya vayan al restaurante, a tu restaurante favorito, que le vaya bien a esos lugares, o ya ir literalmente pues a un parque acuático podría ser, a un museo, vaya, o un establecimiento que pueda recibir turistas. Y lo que es esto en otro término que sería la entrada de divisas o de moneda, pues, de dinero. O sea, pagar en un lugar en dólares y en pesos. Pero la importancia de que se pague en dólares o en euros incluso es que pueden recibir turistas de todo tipo. O sea, puedo recibir turistas que son de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, vaya, cualquier lugar que sean angloparlantes. O si recibo euros, pues recibo turistas de Francia, de Alemania, de Polonia, de otros países donde se den esta moneda, ¿no? Y todo esto, lo que es la entrada de dinero, pues es en pro a que se dé inversión en infraestructura, pues de la ciudad, que quede muy bonita, que los establecimientos los remodelen, que sean más atractivos, pues la mejora de espacios turísticos, las playas que estén más bonitas, que los bosques les pongan indicaciones, que los actualicen con normativas o con reglas o incluso con lo que debes llevar o alguna tiendita que quieras poner en, digamos, si tú vas a un bosque, pero al principio del bosque no hay bien una tienda y ahorita ya hay una tienda para que la gente compre comida o agua, pues eso facilita mucho la experiencia y al mismo tiempo mejora las condiciones del lugar. También, pues, la que es la mejora de la demanda de la zona local, o sea, no solamente hablando de los establecimientos, sino de la misma ciudad, pues, no solamente las calles, sino que genera más dinero, las personas trabajan de turismo, es una entrada de dinero, pues, que uno no pensaría que existe, pero sí es muy significativa. El turismo es de las 3 actividades principales más grandes de aquí de México, sé que en otros países puede ser incluso la primera. Aquí, pues, para ser la tercera, de todos modos, es una actividad muy importante, muy significativa. Les digo, esto hablamos de millones y millones cada mes, cada año, cada cierto plazo, cada cierto tiempo. Y es significativo, le cambia la vida a muchas personas. No solamente a los que se dedican a hacer turismo, sino a los que trabajan de turismo. Y pues esto en pro de que sea más atractivo y de que genere futuros clientes o inversionistas. Porque yo, digamos que yo vivo en Cancún, ¿no? Cancún que tiene lleno de inversionistas americanos, europeos, asiáticos. Y ahora quiere venir una franquicia a Cancún que es de China o de Japón. Y van a traer turistas asiáticos. Eso es lo que llama la atención. Y estas oportunidades pues son parte de lo que es la importancia de hacer turismo. Y ahora pues, borrón de sonrisas, el impacto turístico. O sea, con impacto podemos hablar de lo que es de cosas buenas. Esto básicamente la importancia de hacer de turismo es un impacto, ¿no? Pero vamos a hablar de impacto sólido, impacto
ni bueno ni malo, pero es más malo que bueno, eso sí podría decir. Contaminación y desgaste del suelo. La gente que contamina las playas, en los ríos, en los bosques. Les digo, como les comentaba al principio del podcast, la gente cree que con que yo haga un establecimiento ecoturístico, ya creen que no contaminan. Todo contamina, señores. Todo espacio turístico contamina y está destinado a contaminar. Todo deja residuo. Está bien que no quieras contaminar tanto, pero todo va a contaminar. En pequeña o en gran medida, todo contamina. La apropiación cultural, sí, la apropiación cultural es un impacto turístico, es algo malo que puede llegar a pasar. Pensamos que no se da, pensamos que no puede impactar o no puede cambiar significativamente. Más que nada, esos impactos se habla a nivel local, o sea, de los que viven en un lugar, reciben este tipo de efecto secundario, de efecto rezagado o residual que es pues, por hacer turismo, porque la gente llegue a hacer turismo en donde vives. La demanda de modernización de espacios turísticos, esto, bueno, lo escuchaban en la parte anterior, que era pues que pueden mejorar lugares, sí, y esto al mismo tiempo es algo muy malo. ¿Por qué? Porque si tú tienes expectativas de que quieres ir a un lugar y resulta que haces la comparativa de que no, pues resulta que Cancún está más bonito que Mazatlán urbanamente, pues ¿por qué no Mazatlán está así? Y resulta que eso te genera disgusto y no quieres viajar ahí. O les exiges o haces quejas de que, ay, ¿por qué está fea la calle? ¿Por qué hay baches? En tal lugar no sería así. Ese tipo de cosas impactan bastante. Por la palabra, por la recomendación, por el efecto de la recomendación de una persona, puede cambiar significativamente el número de visitantes de un lugar. Y de hecho de este tema quiero hablar para cerrar mi parte antes de dar a las preguntas. Y la discriminación, lo que les digo, pues a locales, ¿no? Que es tanto la apropiación cultural como que lleguen ciertos individuos que sean groseros pues con los que viven ahí, pues por cuestión, vaya, de racismo incluso, por hacerlos menos por su color de piel, por su cultura, que se les dirijan a estas personas como de manera diminutiva o despectiva, vaya. Y esto no lo consideramos, pero sí es parte del impacto turístico. Y bueno, ¿por qué es un error? ¿Por qué es un error hacer turismo en pandemia? Para empezar, entiendo el afán de los hoteles y de los lugares que literalmente viven del turismo, del por qué quieren hacer esa actividad todavía en plena pandemia. Pero en general lo que les puedo decir es que el turismo es una actividad, pues como lo hablamos, era social, económica y cultural, ¿no? Si tú viajas a un lugar y resulta que no hay ciertas opciones como solía haber cuando no había pandemia, pues obviamente esto puede cambiar tu experiencia, puede cambiar por tu percepción de tu viaje y no te van a dar ganas de viajar, vaya. A la gente no le gusta hacer las cosas de manera limitada. Entiendo que quieran viajar, entiendo que reducen la capacidad de turistas en tanto en hoteles como a nivel general, a nivel local de una ciudad, pero si no están las mismas opciones que siempre hay, el turista no va a tener la experiencia, no va a tener ese gozo, vaya, que pudo haber tenido si las condiciones fueran óptimas. Obviamente, pues todos quisiéramos que las condiciones estuvieran perfectas, pero pues bueno, tenemos pandemia, mucha gente que ha sido irresponsable, covidiotas, si queremos dar un término, sí, porque el turista puede ser responsable e irresponsable, y el afán de muchas personas de querer viajar, pues obviamente esto nos afecta, no solamente en cuestión, pues, vaya, monetaria, económica, como le quieran decir, social y cultural, ¿no? Por otros, muchos llegan a sufrir. Y yo entiendo que todos actualmente por la contingencia pues estamos hartos, genera ansiedad, genera cierta incomodidad en nuestros hogares, pero no podemos forzar las cosas simplemente porque estamos hartos, o sea, tenemos que ser pacientes. Ya, al tener un espacio, al tener una brecha de tiempo en el que no hay tanta actividad turística, hace un cambio significativo en el nivel de contagios. Creemos que no, pero hace bastante. Les platico. Justamente recuerdo que estaba viendo las noticias que había muchos turistas que estaban yendo a festejar la Navidad en Mazatlán.
Y es como, ¿por qué están permitiendo a tantos? Porque está llena la ciudad, estaba llena. Se supone que era el 50% de capacidad de todos los hoteles. Para empezar, ¿por qué aumentaron la capacidad de los hoteles? Era del 30%. ¿Por qué lo estás poniendo ahora al 50%? ¿Por qué estás permitiendo más turistas? No está en condiciones pues de hacer ese cambio. Aquí en México se da lo que es el semáforo, los semáforos. O sea, color verde es espacio libre y seguro para hacer tus actividades, ¿no? Espacio amarillo, pues hay que tomar precauciones. En todos hay que tomar precauciones, pero la medida, pues, sube dependiendo del color. En el naranja definitivamente deberías resguardarte lo más posible y en el rojo es imposible que ejerzas sus actividades. Así que, ¿por qué cambiar, por qué confiarnos si estaban en amarillo? Básicamente todo el país estaban en números rojos, en colores rojos, vaya. O sea, no tiene sentido que quieran hacer las cosas forzadas. Ahora, por eso mismo, ahorita, después de las fechas decembrinas, muchos contagios. O sea, volvemos a color rojo en muchas partes del país. Hay otras que están en verde porque sí acataron a las condiciones o porque sencillamente porque no son lugares tan turísticos. Pero sí hay un impacto muy fuerte porque la gente no se hace responsable. Y bueno, para cerrar mi participación, algo que me motivó mucho a hacer este podcast fue la cuestión de que, bueno, aquí donde yo vivo, en Tepic, a mí me gusta mucho vivir en Tepic. Tepic no es un destino turístico. Nayarit sí. En general sí considera que Nayarit tiene potencial turístico en los lugares donde no se ha explotado estos características, estos recursos. Sí creo que se puede dar para atraer turistas de todo tipo. Pero Tepic tal cual no lo considero un destino turístico y no tiene nada de malo que se haga esto. ¿A qué va mi comentario? Bueno, hace unos meses aquí en Tepic hubo un reality show, por así decirlo, de influencers de aquí, de Nayarit, básicamente eran, ¿no? No solamente de Tepic, pero la mayoría residen aquí en Tepic. Era tanto promocionar Tepic como el resto del estado. Y está bien, pero el enfoque era promocionarlo pues al resto del país, ¿no? Porque piensan, es un influencer, lo siguen personas de otro mundo. No necesariamente. Porque puede que lo sigan muchos que son de aquí y el resto que los digamos que es un 90% lo siguen personas que son de aquí, que son locales, y el 10% son de otro lado. El impacto no sigue siendo significativo. Dicen, no, pues un 10%, vamos a ver qué le parece el 10%. ¿Qué les parece que de ese 10%, del 100% de ese 10%, el 30% de hecho se interesó? O sea, estamos hablando de ese 10% a un 3% de las personas que siguen a fulano o fulana que son influencers, que son youtubers, que son personas que trabajan en redes sociales en general, creadores de contenido, vaya. No sirve, el impacto no se da. Y ahorita, de hecho hoy fue noticia aquí a nivel local, bueno, estatal básicamente, ¿no? Van a traer influencers de todo el país. No daré nombres, pero me llama mucho la atención algunos porque, de hecho de todos me llaman la atención porque ninguno es un influencer que se dedica a los viajes, en primera. Y en segundo, algunos tienen cola de donde pisarle, es decir, tienen mala fama. Y no está bien que ignoren estos problemitas sociales que estas personas tienen, esa imagen que ellos mismos se han hecho para decir, es que tiene tanta audiencia. Pero, oye, se le conoce porque trata mal a su gente, porque se le saben algunas cosas de acoso, o porque ha sido muy grosero o grosera con otras personas en público. Es como, no importa, tiene números grandes, yo lo quiero aquí. Y creo que ahí habla de lo que es la publicidad buena y mala. Es cierto, la publicidad en general te abre las puertas. O sea, si a ti te dan, si a ti te pasa en tu empresa o en tu producto, se habla mal de al fin y al cabo, tú como empresa vas ganando porque se está hablando, se está dando a conocer. Las voces están corriendo para que se hable de tu producto, se hable de tu empresa. Pero aún así yo no consideraría que sea la publicidad, en este caso mala, sea buena en este sentido. O sea, hay casos en los que sí, la mayoría, suena raro, pero la mayoría de los casos de la publicidad mala, de hecho, es muy, muy buena, pero en muchos otros casos no lo es. Porque el turismo, como les comento, vende por experiencias. Y si la persona que traen de
del otro lado del país viene aquí y tiene una mala experiencia o se comporta mal, eso lo va a replicar, lo va a reproducir en su audiencia y no van a querer venir. Se me hace muy mal en ese sentido, que no lo están considerando por ese modo. E insisto, ¿por qué no trajeron influencers? ¿Por qué no van a traer influencers que son de turismo? O sea, que viajan, vaya, por los conceptos, ¿no? Pues viajo aquí porque me gusta la comida aquí, viajo aquí porque me gusta la cultura de aquí, viajo aquí porque me gustan las ciudades, no sé. ¿Por qué no trajeron personas, muchísimos influencers que son del país, de solo aquí de México, que pueden venir aquí y pueden dar su punto de vista? Y otra cosa, solo hablaban de Tepic. En el reality que les mencioné de hace meses era en todo Tepic y todo Nayarit. Pero la noticia se está dando que es en Tepic. Y lo que me llama la atención es esa insistencia de que quieren promocionar este lugar como destino turístico. Amigos, en general, no solamente hablando de Tepic, sino cualquier ciudad. No todo tiene que ser destino turístico. No todo tiene que recibir turistas. Lo que puedes hacer, vaya, es mejorar el espacio urbano, por ejemplo, o del pueblo, para que quien llegue ahí, pues que esté cómodo. O sea, obviamente si las personas tienen expectativas de que, ay, esto no es Cancún, esto no es Ciudad de México, esto no es Monterrey, bueno, quitando de lado a esas personas, ¿qué parecería si, por ejemplo, aquí que arreglaran las calles? Tenemos un problema gravísimo en infraestructura, un problema vial terrible, muchísimos baches, no solamente en ciertas colonias, sino en avenidas principales y en calles que son muy transcurridas, que son muy transitadas. Y parece que los promotores turísticos no lo ven de ese modo. O sea, en serio quieren que vengan influencers de México, que tienen expectativas grandes de otros lugares. Aquí, en donde la ciudad literal se está cayendo a pedazos, que tenemos un gobierno municipal terrible. Sí, sé que esto... Lo malo del turismo es que también involucra la cuestión política, porque si los responsables y los funcionarios no se hacen cargo de preservar, de cuidar o de modernizar, o ya en este caso pues sí literalmente hablamos de cuidar, o sea, o responsabilidad en general de donde pues ellos ejercen, pues de donde ellos son funcionarios, donde ellos trabajan, donde ellos son gobernantes, vaya, que están trabajando con esas personas, ¿por qué creen que es buena idea promocionarlo turísticamente? Es pésima idea en todos los sentidos. Así que más que pensar que un lugar debe ser turísticamente agradable, tiene que ser agradable para los que viven, que es, o sea, literal, a mí que me importa que vengan millones de personas y que yo vivo aquí, o sea, ellos vienen un día, 2 días, unas horas, yo vivo los 365 días del año aquí y hay lugares que no me gustan, que prefiero no pasar, o sea, no hablo solo de la cuestión de seguridad, o sea, hablo de las calles, hablo de, pues, de las condiciones que están en esos lugares, vaya. Y no es por cuestión elitista, es porque simplemente la ciudad sí merece que se modernice en ese sentido, o que las cuiden. Vaya, que le den atención a la gente, a la población local. Creo que eso es una de las cosas malas del turismo, que a veces olvidamos de quiénes viven en los lugares, quiénes son los que trabajan, porque por lo general no es... Algunos de los que trabajan de turismo son extranjeros, o son chicos o chicas que son de otros lugares, pues, o sea, sí, extranjeros tal cual, o que son foráneos, pues, o que son de otros países, vaya. Pero lo importante es el que vive ahí. Porque, les digo, los turistas vienen un par de horas, unos días, una semana a lo mucho, una temporada. Nosotros vivimos todos los días del año en donde vivimos. En esa ciudad nos la pasamos aquí los 365 días del año. Aunque tengamos vacaciones, la mayor parte de nuestro año la pasamos aquí. Y qué triste que muchas instituciones gubernamentales no lo ven de ese modo. No solamente hablando de este caso que se está dando aquí en Tepic, sino en general, que no le den la prioridad a las ciudades ni a su población. Pero bueno, ya continuando con el podcast, yo finalizo mi participación y me gustaría saber sus preguntas sobre el tema de turismo. Por ejemplo, una pregunta que hacen aquí: si gana tal persona, que es aquí en el estado de Guerrero se habla de un candidato gobernador que tiene cargos por acoso sexual y por violación. Viéndolo de manera general, si gana tal persona en las elecciones, ¿crees que afecte? Sí creo que afecte de manera turística.
No creo que tanto que se vaya abajo, pero es como de, yo no quiero ir a un lugar donde esté gobernando un violador. No quiero ir a un lugar donde, o violador, un criminal, vaya. No quiero ir a un lugar donde se sepa que el gobierno tiene pactos con el narco. La mayoría de México, pero pues hay unos que es muy obvio o no se esmeran en ocultar sus pactos con estas organizaciones. Así que, pues sí sería preocupante, ¿no? Me ha tocado vivir o ver en vivo algún tipo de discriminación hacia el que hace el tour o las personas encargadas, por ejemplo, algo así como los clientes o los meseros, ese tipo de maltrato. Sí, yo fui mesero, yo hice prácticas turísticas, yo tuve ese maltrato y yo lo vi eso en mis viajes. Niños, o sea, para empezar, se sorprenderían que hay lugares que trabajan niños. Yo creo que desde ahí ya empezamos muy mal, pero niños, jóvenes, personas muy capacitadas de todas las edades, vaya, turismólogos, colegas míos, vaya, que los tratan muy mal. Es como de, por mí tragas. Hay muchas personas, perdón, hay muchas personas que viven, que tienen esa idea de por mí tragas. Con todas las personas, con todos los servidores, con todas las personas que dan servicios, vaya, que sé que están en el área de servicios. Creen que, o sea, sí, los clientes nos ayudan en nuestra economía, en nuestro trabajo, lo hace más fácil, pero no puedes ser grosero con las personas. O sea, un servidor público no debería vivir esa mala experiencia. ¿Ir a Chernobyl se considera turismo negro? Sí, sí se considera. Porque estás hablando de un acontecimiento pues que involucra muertes, que involucra tal cual la desintegración de una ciudad, de una región. Si involucra un hecho histórico que involucre, vaya, que se den muertes, vaya, que haya pasado con el cambio social, negativamente hablando, de una región, de una ciudad, sí, se cuenta como turismo negro. O que actualmente se siga dando, definitivamente cuenta como turismo así. ¿Qué opino del turismo alternativo? Bueno, lo mencionábamos, no le di con el tema, que esto es muy importante hablar del turismo alternativo. El turismo alternativo abarca lo que es el ecoturismo, el turismo sustentable básicamente, y el turismo de aventuras. Más bien, el turismo alternativo es todo lo que es fuera del turismo convencional. Y creo que ahí hacen muy mal en abarcar todo el término. Es decir, todo es turismo alternativo, güey. Todo lo que no sea playa es turismo alternativo. No es cierto. Tienes que darle lugar a todos los conceptos. O sea, es cierto, ya el turismo de sol y playa ya no se le debe llamar convencional. Todos tienen un nombre. Se tienen que cambiar los nombres. Nos tenemos que actualizar con estas directrices, vaya. Todo tiene nombre. Mm, especie de decálogo del buen turista. Al fin y al cabo, pues el turista que sabe que debe cuidar el espacio donde está, que debe ser cuidadoso y respetuoso con quienes convive. Y pues, sí, o sea, simplemente el que menos impacto negativo haga, ¿no? O sea, muchos turistas son groseros, muchas personas que se sirven, que consumen servicios, vaya, pueden llegar a ser groseros. Desde el que va a un restaurante hasta el que va a un tour, al que va a un hotel con todo incluido. O sea, puede llegar a ser muy grosero, pero pues si eres lo menos grosero, lo menos contaminador, vaya, si eres responsable como ser humano, más que ser turista, como ser humano, yo creo que está muy bien que hagas eso. ¿Crees que da una vista común? ¿Qué crees que da una vista común al turismo? ¿Una vista en común? ¿A qué te refieres? ¿Sería dejar de enseñar besarle los pies al cliente? El cliente siempre tiene la razón. O vaya, cambiar ese paradigma muy inhumano. Definitivamente. O sea, es cierto. Quitan, más bien en esa parte. El cliente no siempre tiene la razón. O sea, es bueno darle la prioridad. ¿Sabe qué? Pues una disculpa si el servicio no está funcionando óptimamente, pero si el cliente ya llega grosero, si ya tiene una actitud déspota y sin siquiera ser afectada esta actitud por lo que se está dando en el lugar, entonces tú no tienes por qué hacerte responsable del cliente. Tampoco vas a ir a ponerte al tiro con esa persona, no vas a ser grosero, simplemente no le vas a seguir la corriente. ¿Me explico? O sea, no es como, ¿sabes? Usted es una persona grosera o por favor, joven, señor, no sea así. No trate a las demás personas de este modo. Pedimos respeto de parte de la empresa, que guarde su distancia, que guarde respeto.
Creo que es lo único que puedes decir, pero no puedes encarar literalmente al cliente. Yo creo que en general no puedes encarar a ningún cliente. Pero la neta, yo siempre he estado en desacuerdo con que les beses a los pies a los clientes o que el cliente siempre tiene la razón. Se me hace una majadería, la verdad. No siempre tiene razón. Al igual que uno como servidor turístico, no siempre tenemos la razón. Es simplemente un argumento. Todos quieren tener su punto de vista y piensan que este punto de vista es el correcto, pero no es en todos los casos. Así que siempre va a haber alguien que se equivoque y alguien que tiene la razón. La cosa es ser honestos en decir, no, pues el cliente se enojó porque nos tardamos en traer las lanchas, o tardó el transporte, o no le dijimos que trajera spray para mosquitos, o nosotros no tenemos el spray, no tenemos las condiciones, detalles así. O al igual que podemos decir, bueno, el cliente estuvo mal porque andaba de malas, no controla a sus hijos, y se está desquitando con nosotros, etcétera, ¿no? Si el cliente abusa del cliente siempre... exactamente, el cliente siempre abusa de esa parte, el cliente siempre tiene la razón. ¿Consideras que debería cambiar esa actitud del mexicano, darle todo al turista desde seguridad hasta privilegios de ver a su mismo paisano? Exactamente, creo que en general cualquier persona en ese aspecto tiene que recordar a los locales, a los que viven pues no solamente en un país, sino en tu propia ciudad. O sea, ok, pues sí viene alguien que no es de donde vives, pero no son reyes. Y si fueran reyes, pues los mismos reyes, todos tienen su lugar, vaya. No son dioses. Sí, tienen dinero, pero para todo tiene que haber respeto. Para todo el mundo tiene que haber respeto en general. Con lo de vista común del turismo. Si ves una casa abandonada, la mayoría pensaría que es una casa vieja o en mal estado. Mm, Creo que te refieres a la parte de que, pues lo que puede llamar la atención negativamente de un turista, ¿no? O sea, ve una casa vieja o la idea o la mala imagen que pueden tener, ¿no? O sea, casa vieja, casa abandonada o casa donde se junten pandilleros, no sé. Pues mira, eso en general, todos somos turistas, ¿no? Y tú incluso como locatario, tú puedes ir a una colonia que no conocías y resulta que las casas están feas y te llama la atención de que no, pues aquí tienes ideas, tienes estigmas que a lo mejor no son los mejores hablando porque pueden ser tomados de una manera elitista o discriminatoria, pero son como pensamientos, digamos, momentáneos que se dan. Ya obviamente puedes cambiar esas ideas. Yo vivo en una ciudad turística y la verdad la municipalidad principalmente se preocupa de los lugares más turísticos que de la ciudad, pero todo el resto de la ciudad está muy descuidado. Hay mucha pobreza y desigualdad y nunca se han preocupado por eso. Creo que en general te puedo dar el siguiente comentario. Todas las ciudades, absolutamente todas las ciudades, tienen su lado, pues su sector donde abunda la pobreza, vaya, que los servicios no sean del todo buenos, que las calles no estén en óptimas condiciones, sino es que no hay calle, pues que sea puro, vaya, que sea de piedra o de tierra, vaya, que no haya cemento, pues en las calles que no estén preparadas, que pues las casas, pues que abunde personas que tengan una situación, desgraciadamente, de pobreza, ¿no? Pero creo que la cuestión es eso mismo, pues que en conjunto se tiene que mejorar o se tiene que ver por todos los aspectos. Sí, pues quieres tener tu ciudad bonita, pero bonita para ti, no bonita para turistas solamente. Y igual, si vaya, si una ciudad que recibe muchísimo turismo no cuida grandes partes de su ciudad, ahí podemos hablar incluso de trata de desvío de recursos, de corrupción, pues, porque si un lugar recibe tanto dinero, lo ideal sería que pues las calles estuvieran más bonitas, ¿no? Que hubiese más gente que trabaje en turismo, vaya, de los que son de ahí. Y a veces no se da, a veces no se da. Simplemente se ignora bastante a los locales, sobre todo a las zonas marginadas, ¿no? Y es lo triste, pues, o sea, quieren ocultar el sol con un dedo, o sea, seamos realistas, en todos lugares puede haber cierto índice de pobreza, hay unos que el índice es demasiado grande, pero no quiere decir que debamos ignorarlo, ¿no? Por más pequeño o grande que sea, no se debe ignorar. Creo que he notado con mis compañeros de escuela que muchas veces no son inclusivos con gente que suelen sufrir discapacidades y no hablo de las físicas, hablo de las mentales. A mí me alarma que hagan esto porque se supone que nosotros somos quienes debemos ser más comprensivos y entender a los demás. ¿Qué opinas de eso? Es algo que de hecho tocamos en la carrera. De hecho, fíjate que por la cuestión física, todos así de que no, alguien que tiene silla de ruedas. O sea, piensan
Ahí les va una estupidez de parte de la carrera de turismo, de los turismólogos. Es una estupidez que crean que inclusión es que tengan una rampita, güey. No tienen ni idea cuántos trabajos de investigación, cuántos proyectos eran solo de eso. Voy a poner una rampita en mi restaurante. Wow, idea millonaria, güey. Para atraer personas que tienen discapacidad física, güey. ¿No podrías a lo mejor tener un restaurante cuya luz sea armónicamente agradable para todo el mundo? Por ejemplo, para personas que tienen problemas de epilepsia, de autismo, pues, que tengan algún trastorno que les moleste la luz, que no haya mucho ruido. Bueno, en el caso del ruido ahí depende mucho del espacio, ¿no? Depende mucho de dónde estés, ¿no? Pero hay que adecuarse. No solamente de que, voy a poner una rampita para el que está en silla de ruedas o el que tiene una discapacidad, le falta una pierna, un pie, no sé. O sea, está bien que hagan esto, pero piensan que inclusión solo es eso y no es solo eso. También noté que defienden a ese Luis que ya conocen, de que, perdón, ustedes dense cuenta que es la peor. Sí, bueno, hablamos de que hay personas que pues han hecho promoción turística. No solamente influencers, sino pues cualquier persona que se dedique a hacer promoción turística de pequeña o a gran medida. Y no, tenemos que ser conscientes de que sí, o sea, el individuo viaja, pero a veces pasa como la interacción que tienen con los locales, para empezar, suele ser con una connotación, aunque no lo crean, racista, elitista, incluso discriminatoria o muy despectiva. O también mienten los datos que son de estos lugares. O sea, estudian ellos lo que... resulta que en este lago se aparece un monstruo. Y no es cierto, no se aparece un monstruo. Resulta que en el lago, no sé, cambia de color a tales noches o a tal hora del día. O sea, hay personas que, vaya, le dan publicidad falsa y como no son, o más como no son personas que se dedican al turismo literalmente, o sea, de que, pues soy licenciado en turismo, no. Como son personas que tienen digamos, un estándar o tienen un posicionamiento social, vaya, en internet o en general, pues creen que son intocables. Y no es así, o sea, si tú mientes, si tú te comportas groseramente con los locales, pues esto es reprochable. Seas tú alguien que hace actividad turística, que hace promoción turística o no. O sea, cualquier persona que haga esto, pues es reprobable que lo haga. Pero más si es alguien que se le conoce por hacer viajes, no tiene sentido. Igual hablo de esto con la cuestión de la publicidad. Si esa persona tiene cola de que le pisen, o sea, que tiene, vaya, no hablamos de rumores, de que tiene cosas de las cuales que reclamarle, pues yo no quiero que esa persona hable de mi ciudad. O sea, yo no quiero que diga con los pelos en la lengua que, aquí está bonito, pero allá hay otra zona que está bien fea, que hay gente de tal color. O sea, sí pasa eso. Y normalizamos tanto porque es como, bueno, pues aquí en México, ¿cuántos no son de color, de piel morena y así? Pues muchos no son de piel morena y muchos son racistas de esas personas que no son de piel morena. O que ni siquiera son de aquí de México, que bien, o sea, nacieron aquí, pero que sus raíces no son de aquí, son extranjeros que se asentaron aquí y que llegan a ser muy discriminatorios con las personas de color de piel morena. Y es muy degradante en ese sentido. Esto de turismo me hace recordar un capítulo donde el pueblo crea un hotel resort frente a la casa de Kenny para mejorar la imagen del pueblo hacia los turistas. Exacto. Es eso mismo, pues que quieren poner cosas bonitas, pero no se enfocan. O sea, quieren cosas nuevas, pero no se enfocan en lo que ya está. Y desde ahí estamos mal. O sea, ¿para qué quieres hacer un hotel muy bonito si la ciudad está mal? Infraestructuralmente, urbanamente, no está en las mejores condiciones, o que hay un problema de seguridad, o sea, o lo mismo de ahorita con la pandemia, que a fuerzas quieren hacer turismo. No siempre se tiene que hacer, amigos, o sea, ¿sabes qué? No estamos en óptimas condiciones, podemos arriesgar la vida de muchas personas por querer vender nuestros paquetes, nuestros tours, hacer eventos aquí, vaya, solamente pensando en el dinero. Yo entiendo que literal esto es la actividad principal de muchas empresas, de muchos grupos, de muchos empresarios, pero a veces no se puede hacer de esto, no en óptimas condiciones o no como uno piensa que le va a ganar. A veces la misma avaricia, la misma codicia, vaya, se apodera de las personas que son prestadores de servicios.
Esto me acordó lo que pasó con... Bueno, no quiero hablar de esa persona. Pero sí, lo que comentaste tú, sí es verdad. O sea, las personas que tienen cierta publicidad, que se han comportado groseramente con otros, pues con prestadores de servicio. O sea, prestador de servicio es el que te atiende en una tienda. Suena raro, pero es verdad. El que te atiende en un, el que te renta una lancha. Todos esos, hasta el que te vende un paquete turístico, que te vende una habitación de hotel, todos son prestadores de servicios turísticos. Cuando fui a Mendoza, habían lugares que tenían horarios donde no se podía hacer mucho ruido por las personas con TEA. Pareció muy bien porque no había visto eso antes. Muy buena opción. O sea, afortunadamente ya hay lugares donde sí se actualizan con las condiciones de inclusión. Personas pues con trastornos, con condiciones físicas, ceguera, que les falte alguna extremidad o que tengan que hayan pasado por un accidente, que no sean que no se puedan mover, vaya, o con al 100%, que requieran atención, vaya, en general física o mental, pero hay otros que no, y les digo, muchos insisten en que inclusión es solo que poner una rampa. No tienen ni idea. Espero que esto no lo estén dando en mi escuela. Espero en serio que esto no lo estén dando en mi escuela, pero era un logro para muchos hablar. Yo puse una rampa en mi restaurante. Y a ver a qué horas pones luces buenas, güey. A ver a qué horas filtras el ruido, cabrón. Tu restaurante está encerrado. Se escucha mucho ruido. Y no solamente para personas que tengan algún trastorno, pues, o sea, no puedo escuchar lo que estoy diciendo con mi familia, con mi novia, con mi pareja. Porque no hay escape de ruido, güey. ¿Me explico? O sea, que creen que solamente es por personas discapacitadas. Y piensan que personas discapacitadas es porque le falta una pierna, un brazo, o que no puedan ver bien. O sea, vamos con lo que conceptualmente creemos que existe, pero no. Yo pienso de doble modo, el turismo en México era tan importante y deja ganancia, de esto comemos, pero creo que necesitamos paciencia para entender que el turismo tiene que disminuir de este momento extraordinario. Exactamente, concuerdo contigo. ¿Se puede hacer? Sí, pero con lo que voy de que es mala idea hacerlo, es por eso mismo de que muchas personas tienen esa mentalidad. Lo tengo que hacer al 100, güey. Tengo que hacer eventos. Tengo que abrir mi hotel al 100%. No, se puede hacer en ciertas condiciones. Sé que a los turistas no les va a gustar, que haya límites, pero pues si quieres, primero que nada, que no te arresten y que tú vivas y que puedas recibir dinero, que puedas sustentar tus gastos, sustentar tu vida, pues aférrate a los límites, aférrate a las condiciones que estamos ahorita. En los supermercados también tienen horarios de silencio para las personas con TEA. Yo tengo uno de mis hermanos que tiene TEA y se altera al escuchar nenes llorando y gritando. Qué bueno, o sea, y fíjate, en un supermercado. Podríamos decir que un supermercado técnicamente cuenta. Fíjense. Lo que les hablaba con lo de ir a un lugar, al turismo gastronómico, de que yo voy a un lugar porque ahí tienen un restaurante que me gusta mucho. O de la salsa que les dije. Ah, es que aquí se da una salsa que no se da en todo el país. Antes, suena muy raro decirlo esto, pero mucha gente viajaba a Mazatlán o a Guadalajara solo porque cierta franquicia de hamburguesas estaba ahí. Gente de aquí de Tepic. Solo viajaban a esos lugares porque estaba una franquicia. Y ahorita que ya está esa franquicia aquí, pues ya no se hace. Pero suena muy extraño, pero sí había gente, yo quiero una hamburguesa de ahí, güey, vamos para allá. Y como por ejemplo en Guadalajara, pues es un tramo corto, vamos a comer ahí y nos regresamos, güey, ¿qué tiene? O sea, aprovecha, pero es solo porque está esa franquicia de comida rápida. Solo por eso. Suena muy extraño, ¿verdad? Pero sí se da bastante. Ahorita ya no, porque ya está la franquicia. Pero es eso mismo, pues que un restaurante, un supermercado, puede que no creas que la gente va a ir solo por eso. Pero vaya, pasa mucho también con gente de aquí con cosas que no hay aquí en Tepic, pero sí en Guadalajara. Guadalajara que Tepic es un 7, Guadalajara es un 11 en modernidad. O es de lo más alto que es de las ciudades principales de aquí del país. Obviamente va a ser mucho más moderno. Y si estamos pegados a ellos, obviamente la comparativa va a ser muy cañona de evadir. Pues como de que, no, pues que yo quiero ir a Guadalajara porque tienen de todo ahí. O sea, pero sí, pero Guadalajara tiene sus propias broncas. No solamente ahí, sino en Zapopan, en Tlaquepaque, en los municipios que son cerca de ahí, que están unificados. O sea, ahí tienen sus propias broncas. No te involucres.
Pero si la gente quiere viajar a Guadalajara porque hay un Costco por ahí, o que antes había Starbucks, o que había estas franquicias, vaya, les digo, es como, pues adelante. O si quieres tú simplemente viajar, digamos, la gente que vive aquí en Tepic dice, quiero ir a San Blas porque tienen pescado zarandeado buenísimo, o pay de plátano. Y pues está a 10-15 minutos, o 40. Depende de qué tanto hagas en carretera, pero sí suele estar muy, muy corto el tramo. Si quiero ir a comer a la playa, quiero ir por un pay. Pues está bien. Si estás consumiendo, y se cuenta como turismo. Y te quedas en la playa, o vas al restaurante y te comes otra cosa, o rentas un espacio para nadar, o un... no sé, pero por ahí va la cosa, ¿no? Lo que me disgusta del turismo es que lo pintan como el turismo es bueno porque las mujeres representan la mayoría de su mano de obra, y lo que no dicen es que el trabajo es trabajo mal pagado y son con poquísimos beneficios, o que muchos no ofrecen seguro social. Eso es verdad. Eso es verdad. El que justamente lo vendan como, es inclusivo porque trabajan mujeres, es inclusivo por esto. No, no está bien. Les digo, la mala publicidad. Odio la frase, en X sitio están las más bellas mujeres. Sí. Pues así es como han promocionado muchísimos lugares. Muchísimos lugares. Guadalajara, Cancún, Acapulco. O sea, justamente si son destinos turísticos como de que... Si no te convenció el que te está vendiendo el paquete, pues no te gusta la playa, no, pues no te gustan los museos, no te gustan los restaurantes, las plazas. Hay muchachas bonitas, güey. Hay muchachas bonitas. Vamos para allá, Simón. Eso está muy mal. Y esto es en parte... Esto abre pie mucho en lo que es el turismo negro, que les decía, el turismo de sexo, que la gente va literalmente por esto. Por estas condiciones, ¿no? Y es muy triste que el morbo, más que nada, o sea, el placer por ir a un lugar no tiene nada de malo. Todos podemos sentir placer o tener ganas de ir a un lugar y de consumir y de estar ahí. Pero el morbo en general, y ahorita que estamos hablando de esto, el morbo aquí es horrible. Por eso existen estos conceptos turísticos, el de turismo de drogas, de sexo, de tráfico de personas, etcétera. Por eso existen. Por gente que vive con el morbo de conocer o de experimentar cosas que no pensarían que se dan así normalmente. Y exactamente, o sea, ven a las mujeres o a niños como un producto, y eso está mal. No son productos, son personas que merecen respeto. Todos merecen respeto. Y más pues, quienes han sufrido pues esta discriminación. Y sí, parece frase de trata, pero bueno, es trata de personas, técnicamente. Es el indicio de la trata de personas. Pero digo, es algo desgraciadamente tan común. Lo entiendo porque vivo cerca de Santiago y allá hay muchas más cosas que acá no hay, y si he viajado por comer o por ir a lugares muy específicos. Exacto, o sea, no tiene nada de malo. Les digo, tú quieres ir a un lugar simplemente porque tienen la comida más rica que en donde vives, está bien. Miren, otro ejemplo de cosas que se dan de personas que viven aquí en Tepic a Guadalajara. Turismo de comercio. Voy a Guadalajara porque en Plaza Galerías, por ejemplo, tienen una tienda que no está aquí en Tepic, o tienen la tienda pero está mucho más surtida allá. O que tal cual, venden productos en el centro, en el mercado, que no se dan aquí, y allá me sirven porque yo tengo un negocio. Ahí me surto de lo que pido. Si no puedo pedirlo en envío a domicilio, vaya, pues que me lo manden a mi hogar, pues voy para allá. Me queda cerca, de todos modos, puedo pedirlo, puedo comprarlo directamente. Y afecta muchísimo eso, porque siendo realistas, la gente cuando hace esto, llegan al lugar, consumen a la gasolinera del lugar, luego, hay que desayunar. Van a una fondita, a un restaurante, van a cualquier lugar a consumir. Luego, pues vamos a comprar las cosas. Oye, pues nos quedó tiempo. ¿Quieres ir a la plaza? ¿Quieres ir a tal lugar? ¿Quieres pasear? Y te compras un helado, te compras algo, ropa. Todo eso es turismo. Y lo hiciste eso solo en un día. Ni en el día, lo hiciste en 5 horas a lo mejor. Te fuiste a las 7 de la mañana de aquí, llegaste a las 9 más o menos, 9:30, desayunaste, dijiste pues vamos por las cosas, y luego pues te sobró tiempo, tienes que llegar a tu ciudad de regreso a las 7 de la noche para descansar, o antes, pero te va a sobrar tiempo, y vas a consumir. Y pueden pensar que es turismo express, pero es que es turismo en general, o sea,
no puedes medir lo que hace una persona y ya considerarlo así. O sea, les digo, muchos conceptos de que, es a partir de 24 horas que está. Es en el momento en el que pisa un lugar donde no está. Yo creo que es el consumir. El tiempo que le dediques al consumo es consumir. Yo le decía a mis amigos que quiero ir a Suecia y lo primero que me dicen para tener sexo con muchos suecos, como pasa en Países Bajos, que lo consideran el país de las drogas y la prostitución, cosa que a ellos les molesta que los vean como producto. Exactamente. O sea, solo porque allá muchas drogas las venden como si fueran dulces, literalmente, o de que hay prostitución, de que literal hay gente que tiene relaciones sexuales en espacios abiertos. Vaya, es el morbo. El morbo. Incluso, por ejemplo, en cuestión de turismo médico, por ejemplo, en Tailandia o en Países Bajos, países del sur de Asia, que hacen operaciones estéticas ahí. En parte es en el morbo, porque a veces, ahí depende para qué vas. Si te vas a hacer una transición, si vas a hacer un cambio de sexo, o vas a hacer eso y aparte es porque te salió más barato o porque dicen que allá es muy seguro. O sea, si lo ves de un beneficio, que vaya, no atente con tu vida, que de hecho te da más seguridad, está bien. Pero si vas ahí y es porque vas a fisgonear, vaya, si vas a hacerlo porque conoces cosas turbias de ahí, vaya, el morbo, ahí es cuando está mal. O sea, tú puedes ir a cualquier lugar lo que tú quieras, pero pues si es por morbo y más si es algo ilegal, pues yo creo que te deberías replantearte muy bien por qué vas a esos lugares. O sea, porque pueden pensar, yo voy a tal lugar y hay playa, no sé, hay hoteles, hay plazas muy bonitas, hay parques, hay cerros, hay bosques, pero yo voy por las drogas. Yo diría que te deberías de plantear el ir a esos lugares y deberías disfrutar literalmente todo lo que te tienen que ofrecer. Y podrás dejar eso de lado. O sea, si para empezar que busques ayuda, ¿no? Y en segunda, pues verlo dejando de poco a poco y disfruta lo que la gente te ofrece. Yo creo que enamoré de turismo porque no solo supe que como consumidor, sino también porque sé de las historias de los trabajadores. La mera interacción sí se puede ser o muy mala o la mejor que hayas tenido. Sí, hay todo tipo de casos recibiendo clientes, buenas y malas, o incluso clientes que te ayudan a conseguir trabajo. No se sabe. En México y posiblemente toda Latinoamérica falta un buen de datos sobre los turistas y visitantes, y los datos que se encuentran son algo sospechosos. Hasta hay muchas dudas de fuentes oficiales como la misma OMT. También es esto mismo que lo que parte de la publicidad. Mira, en México podría ser no es que le tire flores a mi país, y sé que México y muchos otros países de Latinoamérica pueden ser potencia mundial. Literal, los recursos, la infraestructura, la gente, vaya, da para que sea potencia mundial. Pero a veces la misma gente, o vaya, la corrupción, desvío de recursos, crimen organizado, es lo que detiene a estos países que no puedan ser potencias mundiales. Y con la cuestión de evadir datos, de vender el país como algo que no es realmente, pues obviamente esto impacta demasiado. O sea, es mentirle a la gente que solamente para que consuma, para que vaya al lugar. Es como en las listas de la OMT, de hecho se habla del top 10 de países más visitados. México está ahí. ¿Qué tal que no le está realmente? O sea, estadísticamente hablando, no es ni el 15º país más visitado. Yo creo que sí lo es. Yo creo que sí lo es. Pero yo creo que hay mucha alteración de datos. Muchísima. Yo creo que mienten mucho, pero sí creo que está. O sea, es como, sí, estamos en el top 10 de los países más visitados del mundo. Pero muchos robos, muchos secuestros, muchos asaltos, vaya, mucha extorsión a turistas, a extranjeros, vaya. No se habla de eso. O que hay extranjeros que literal vienen aquí porque pueden quedarse el tiempo que quieran. O sea, también es servirle en bandeja de plata al turista porque me deja dinero. Sobre todo si es de otro país. También está padre convivir con la gente que vive en los pueblitos y las costumbres, conocer los lugareños, pero ahora. Sí, es verdad. O sea, todos los lugares vale la pena visitar a los que son de ahí. Desde ciudades hasta en pueblos, en las zonas rurales. Obviamente teniendo respeto, porque la gente va ahí hasta con morbo. De que, una persona de pueblo. ¿A poco, por ejemplo, se sabe de algunas cosas y son datos que sobran o que son como lo muy poco que se sabe, vaya,
de las condiciones que vive una comunidad indígena, digamos. Para empezar, en esas condiciones, eso es un literal otro mundo. O sea, creemos que solo son pobres y ya comen, tienen casas de piedra o de madera. Y no, o sea, es eso, sí, hay muchísima pobreza extrema, vaya. La educación es muy limitada, la alimentación es muy limitada, la esperanza de vida es limitadísima. Por no decir que incluso los derechos y las costumbres son muy, básicamente inexistentes. O sea, o con las costumbres que son muy retorcidas. ¿Usted sabía que en algunas comunidades indígenas literalmente venden a sus hijas? Lo comentamos en directos anteriores, pero venden a sus hijas por ganado, por comida, por terrenos. O que estas mujeres pues las ofrecen, las prostituyen, o que desgraciadamente son abusadas sexualmente siendo menores de edad. O sea, en ninguna edad debe haber abuso, en ninguna edad. Pero siendo menores es cuando más se dan estas cosas. Y que desgraciadamente en el caso de las mujeres son las que menos viven. Obviamente por las condiciones sociales que viven, de que pues hay abusos, hay violencia doméstica, hay violaciones. Pero literal, porque como les dicen, les rigen que tienen que dedicarse al hogar, pues resulta que muchos hogares están adecuados para que se cocine con leña. La leña a tarde o a mediano o corto plazo, vaya, te chinga los pulmones. Y si tú, pues cocinas todos los días a leña, hay humo y no circula mucho el aire, tú respiras eso. Es como respirar cajetillas al día de cigarros. Las mujeres en comunidades indígenas suelen vivir 30, 35, hasta los 40 años. Sigue siendo muy joven. Y muchas de estas condiciones es por cómo viven. O sea, por cómo viven, por la cocina, pues sí, por el crimen que hay, básicamente. Pero eso no lo queremos decir. Y mucha gente como que sabe de estas cosas. Y ella es un lugar marginado, no manches. Oiga, ¿y cómo le hace para vivir aquí? Si come bien poquito, si la comida no está limpia. O sea, creen que a fuerzas alguien que es de una comunidad rural es alguien que vive en suciedad. Es una falta de respeto terrible a ellos, a esa población. O sea, sí viven en condiciones muy, desgraciadamente, muy diferentes a nosotros, pero no puedes hablarles así. Está muy mal, pero créanme que es algo muy común para las personas que viajan en destinos rurales. Suelen ser muy groseros, muy, muy groseros. Creo que lo que más me encanta del turismo para mí es conocer algo nuevo, desde visual, artísticamente, hasta históricamente hablando. Ver cómo el ser humano, sin importar su diferencia cultural, eso es lo maravilloso del turismo, conocer y admirar. Sí, es que el turismo es visual, al fin y al cabo. O sea, visual, sensorial, el clima, vaya. Unos viajan por el clima, viajan porque las montañas están bonitas, la vista está preciosa. Pues vaya, por todos los conceptos que les mencioné, o sea, visualmente hablando es lo que obviamente te trae más turistas. Por eso, pues, tengan bonitas las ciudades, no contaminen y pues no sean groseros con los locatarios. Pero bueno, morros, creo que vamos a dejar aquí el podcast. Continuamos con directo, pero pues me despido del podcast. La verdad fue un tema que yo sé que muchos me pidieron. Sí hubo mucho espacio para hablar de esto. Sé que en muchas ciudades, o sea, no hay turismo y no hay bronca que no haya turismo, o de que hay turismo pero se olvida mucho de zonas donde pues, se vive con pobreza, se ignora bastante las condiciones que vive una ciudad, un poblado, vaya la población en general de todos estos lugares. Pero al fin y al cabo les digo, el turismo sí es bueno en general, simplemente hay cosas que tenemos que cambiar como sociedad. Ante todo, educación y respeto de parte de los turistas y de parte de los que ofrecen los servicios turísticos, porque sí, son los clientes y los clientes también nos tienen que respetar, pero nosotros también tenemos que respetar a los clientes y sobre todo nosotros mismos como locales, como remitentes, como los que recibimos, vaya, a las visitas, pues tenemos que hacer esto, ¿no? Tiene que ser una actividad armónica al fin y al cabo. Así que pues gracias por estar participando en este podcast. Les digo, yo soy licenciado de turismo. Son cosas que yo viví, que yo
estudié y que, bueno, vaya, sí vi en carne propia muchos de estos cambios y no necesitas ser, obviamente, licenciado en turismo para darte cuenta de esto, pero, o sea, ya viéndolo de alguien que sí se dedica a estas actividades, es como de que, ok, aquí se involucra dinero, bienestar personal, mío y de los demás, y, y vaya, o sea, el futuro, por no decir así a grandes rasgos, pues define el futuro, ¿no? Así que gracias por estar en este capítulo, los veo en el próximo, gracias.